Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en el programa Análisis Semanal. Después de una pequeña pausa Illuminati, no, no, esa es la tableta. Ajá. Bueno, entonces, ahí está bien. No, para que vean el chat. No es importante que vean el chat. Bueno, entonces vamos a pasar, ahora sí ya no tenemos una sección, no nos toca sección al azar, nos toca una sección ya fija, que es la de México, lo que ocurre en México, ¿no? Y tenemos como primer tema, ¿con qué quieren empezar? Bueno, nos llevamos como está aquí. ¿O qué les interesa más? ¿Con qué quieren empezar? ¿En el orden que está o primero empezamos? En el orden que está. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué dice? El estado de Morelia. Bueno, estudiantes en Morelia. Estudiantes, sí. Estudiantes. Estudiantes en Morelia. Bueno, hay unas casas de albergues para estudiantes que se llaman la Casa Lenin, Casa Rosa de Luxemburgo y otros nombres muy similares, que el hecho de que tengan estos nombres de estos personajes pues nos habla del perfil que tienen estos estudiantes que se inscriben en una escuela que se llama Rosa de Luxemburgo, que se llama Lenin, ¿no? Tienen esa tendencia comunista, socialista, no de derecha, ¿no? Totalmente contrario a lo que es la derecha, que actualmente gobierna no solo el país, sino muchos estados de modo local, ¿no? En Michoacán ya no está gobernando el PAN, ya no está gobernando el PRD, está gobernando el PRI, lo que al PRI por angas o mangas le ha dado por llamarse, autonombrarse, autoproclamarse el nuevo PRI. Oye, pero es una persona que creo que es octogenaria, el gobernador de Michoacán, ¿no? Fausto Herrera, me parece que se llama. No, Fausto Vallejo. Fausto Vallejo, bueno, Fausto Vallejo, el señor Fausto, es que ya es grande, señor, tiene además una fisonomía un tanto depauperada, ¿no? Sí. Se ve un poco enfermo el señor, no se ve, no se ve de lo más saludable en estos momentos como para la verdad estar siendo un gran gobernador, señor Fausto Vallejo, bueno, el señor Vallejo, ¿no? Fausto lo recuerdo más. Sí, bueno, Fausto. Y estos estudiantes, como los de Filipetío, estaban pues exigiendo, bueno, primero en este momento ya estaban exigiendo porque ya habían solicitado, ya habían agotado los canales de oficiales para las solicitudes, los plazos dispuestos, ya había transcurrido, ¿no? De espera, no había respuesta, no había solución. Entonces ya estaban en un punto en donde ya no estaban pidiendo, ya estaban exigiendo, ¿no? Que se aumentara, como te digo, en Tilipetío, en Ayotzinapa, Guerrero, en todas estas escuelas normales rurales, en el Meche, Chapingo, incluso también que lo que piden la UNAM, ¿no? Hasta la UNAM sus buenos huevazos, ¿no? En este tipo. Bueno, pero digo, lo que a la educación como abstracto, ¿no? Y lo que piden estas escuelas es normalmente un aumento en la matrícula, ¿no? Que haya más alumnos, que haya que tengan espacio, más número de alumnos a ser educados, ¿no? Pero ¿cómo es esto? Mediante el presupuesto gubernamental, ¿no? Bueno, entonces los estudiantes
ya sabes, exigen. Durante la protesta se sitian en el centro de la ciudad. El gobierno a medianoche decide desalojar a estos grupos que se habían plantado para sitiar el centro de Morelia, de quitarlos por la fuerza pública, y lo hace, los quita y detiene, golpea a bastantes estudiantes. Por el Twitter se hablaba de que había personas desaparecidas que no se sabía en dónde estaban, ¿no? Pero preliminarmente fueron 280 detenidos. En las imágenes de Twitter se ven jóvenes golpeados con palos por los policías, caminando por una fila de policías y los policías golpeando con el palo, ¿no? Eso pues ya estaban detenidos, ya que tenían que golpearlos con los palos, ¿no? Bueno, eso es lo que ocurrió. Que pues ya de cuenta, yo pienso que por lo que vemos hay una, ¿cómo se dirá? O sea, vuelve al público sádico, ¿no? Porque hay mucha información sobre el hecho y verdaderamente lo que se ve en la TV es eso, nada más cómo se los madrean, el fuego, las explosiones. Bueno, en cuando pudiera, ¿no? O sea, pero lo digo porque pues, es un hecho, y mi punto es que es como habíamos hablado antes, ¿no? Las normales tienen otra ideología contraria al sistema impuesto, fracasado, ¿no? De muerte, necrófilo que tenemos en muchos estados. Entonces sí son como una lucha pues fuerte, ¿no? En donde si no se hace una unión, inclusive el Estado es tan salvaje que puede apagar esos movimientos, ¿no? Como ya lo ha hecho antes, incluso en la capital de la República, ¿no? Y otros estados. Y como son los maestros, pienso que sí tienen todo, bueno, normalistas, ¿no? Esos eran los alumnos, o sea, principalmente eran los alumnos. O sea, no, por supuesto que estaban los maestros participando en la manifestación, pero era principalmente de alumnos. Es que haz de cuenta también por parte de los alumnos, suena como lo del cuento, no ten cuidado con lo que pides, porque a veces, ponle tú, sí, se incrementa la matrícula, y luego ¿dónde te empleas? Aunque tú sabes en tu idealización que está mal, que necesitas en tu pueblo un ingeniero, un arquitecto, o sea, un ingeniero... o sea, a lo que te refieres... Pero es que yo pienso que a final de cuentas, aunque le des escuela o no le des escuela, llega un momento en el que lo tienes que emplear, o sea, porque se vuelve económicamente activo. Ya está vivo, o sea, ya está vivo y entra la economía. Le hace de todo. Entonces, aunque no les den más matrícula, a esa gente la tienes que emplear. Lo que no quieren es que la gente tenga acceso al conocimiento, y bueno, por ejemplo, quieren cerrar esas escuelas en las que están generando pensamientos que sí van en contra de lo que ellos quieren en estos momentos. Como dice Luis, de lo necrófilo, ¿no? O sea, van en contra de lo necrófilo. De la corriente política, económica, ¿no? Apátridas, que... Pues sí, o sea, un maestro sabe... En las escuelas que te imparten, que es lo que te imparten las privadas, ¿no? En todas las universidades ocurre, bueno, incluso ¿no? Nosotros lo vemos que en las públicas, ¿no? Como la UAM, a nosotros se nos rinden no informes, ¿no? ¿Cómo se le dice? Sino reporte, ajá, bueno, nos llegan reportes. Nos llegan reportes, exactamente, de que hay una visión en ciertas carreras de la UAM muy capitalista del asunto, ¿no? Y que les dicen que su campo de trabajo es irse a trabajar para General Electric, es a lo que más pueden aspirar cuando son carreras que son estratégicas para el desarrollo de una nación en el nuevo milenio, ¿no? Pero bueno, que... Entonces, a lo que vamos, como tú dices, lo que vemos es que estos tipos lo que no quieren es emplear, cuando me dicen,
que la gente se emplee, que tenga trabajo de esto. O sea, prefieren ellos que sea la gente, quiere poner cosas turísticas, ¿no? Sí. Para que la gente tiendas de souvenirs, sea servidumbre, que planchen las toallas, que limpien los baños, ponga restaurantes, que sirvan las mesas, ajá, ¿no? Exactamente, pues, ese tipo de empleados es los que quieren generar, formar, no quieren formar empleados que quieran trabajar como maestros, no que quieran educar y reproducir el conocimiento, sino simplemente bonitos cilindros muy bien adiestrados, ajá, muy bien adiestrados, ¿no? Pero para una monotarea, ¿no? Claro. O sea, se especializan en servidumbre, porque México es un país muy turístico. Ajá. Y el problema de eso es que se les y uno lo ve, ¿no? Como la gente es monofunción, monotarea, tienen convicciones unívocas, o sea, solamente hacia una sola cosa es lo que aprenden, y lo sacas un poco de su ramo, de su ámbito, y se quiebran totalmente las personas, ¿no? Por muy universitarios que sean, por muy lo que sea, doctorado, maestría, lo sacas tantito de su área central especializada y no tiene rango de acción, no sabe qué hacer, no puede resolver problemas, sí, ¿no? Bueno, y si hablamos dentro de esa institución, que es la universidad, la corrupción que hay, pues ya es otro tema, donde compras los exámenes, ¿no? O sea, incluso en las universidades públicas. Y si no le caes bien al maestro te reprueba, o sea, donde sin ética también la universidad, obviamente no son ese tipo de maestros que están queriendo pues exterminar, ¿no? Acallar, silenciar. Bueno, se nos terminó el tiempo de este tema. Vamos a pasar al siguiente, que nos toca Telecratos contra democratas. La televicracia, que es un término acuñado por Jorge Saldaña, y contra la versus la democracia, ¿no? Acuñado también. No, un término acuñado por Jorge Saldaña de antaño, no por nosotros, ninguno de los dos es nuestro, ¿no? Aunque sí tenemos términos acuñados en este programa, ¿no? Como claro. Naciones Langosta. Bueno, entonces Chicanistán, el Chicanistán, ¿no? Claro que sí. El estado, los virtuales, los feudos virtuales, el estado de Centroamérica, ¿no? Bueno, hay varios. Entonces, tenemos que aquí en México algo por lo que se está decidiendo la elección es por la falta de información, ¿no? Regularmente en las supuestas democracias del primer mundo lo que define las elecciones son las propuestas de los candidatos y la información, cómo se las hacen llegar a los electores, ¿no? Cómo se las comunican esas propuestas de manera eficaz o menos eficaz, que entonces deciden votar por tal o cual candidato, ¿no? Pero aquí vemos que no está haciendo esa información, sino al contrario, la desinformación lo que está definiendo la campaña. Sí, no, una cosa impresionante, ¿no? Porque ahora en el debate que se va a dar, pues van a transmitir un partido de fútbol, soccer al mismo tiempo, ¿no? Y están viendo a ver en qué canales de la televisión abierta lo transmiten. López Obrador estaba pidiendo que fuera en uno que tuviera cobertura nacional, no, porque lo pueden poner en el 4 a lo mejor, ¿no? O en el 9, que no se ven todos, o sea, en toda la República, ¿no? Como el 2. Anunciaron que iba a ser que se vean toda la... Ajá, no, anunciaron que va a ser en el 5 o en el 9, que son canales, no, perdón, era 4 o 9, que son canales que no tienen cobertura nacional, como la tiene el Canal 2. O sea, como dice, si quisiera Televisa de verdad hacer un servicio, un trabajo a la democracia, pondría
en horario estelar es los o sea, los debates, ¿no? Que son para eso, para que la ciudadanía se informe, vea cómo confrontan sus ideas unos con otros, sus propuestas, porque son a final de cuentas propuestas de qué van a hacer, ¿no? Pues yo pienso varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la unión que tienen las dos televisoras, ¿no? Para conjugarse en una acción connubio unívoca, ¿no? Porque aunque parecían cosas que son totalmente diferentes, el efecto es uno favorable a lo que ellos quieren, la desinformación, ¿no? Y por otro lado, me acuerdo algo que decía Saldaña, ¿no? Que en los tiempos en España el dictador, no me acuerdo cómo se llamaba, Franco, cuando todo estaba bien, o sea, no había protestas, él estaba de corrupto ganando y el pueblo expoliado, es un partido de fútbol a la semana. Cuando empezaba a haber pedos, así como protestas, no sé, 3 partidos, no 2, y él decía, pues es como un modus operandi ya bien probadito, ¿no? Y él lo planteaba casi como una ecuación, ¿no? Vemos 5 partidos a la semana, ¿no? A veces hasta más. No, hoy vemos 12 partidos aquí en México, y eso lo recuerdo que lo planteó como una ecuación. Sí. O sea, en España cuando había muchos problemas ya tenían hasta 5 partidos. Y eso fue ya cuando Franco, narra Saldaña, estaba a punto de caer, ¿no? Que ya necesitaba muchísimo tiempo, mucha distracción para el pueblo, hasta 5 partidos. Dice, aquí en México estamos a la orden de 12 partidos a la semana. Y bueno, ¿Cómo estará la situación entonces, sí, claro, ¿no? O sea, porque si necesita, digamos, es directamente proporcional, ¿no? Al número de partidos al número de problemas. De protestas y problemas, ¿no? Que hay en la sociedad. Ahora ya bueno, otra cosa eso es muy interesante, ¿no? Que se puede entender es que la gente en México ya estamos acostumbrados a solamente ser receptores, ¿no? Y de que los políticos, que no son hijos de puta, pobrecitos. Ah, sí, porque vi un anuncio en el Facebook, una playera que decía, ¿no? Las putas les decimos que los políticos no son nuestros hijos, ¿no? De cómo ya el mexicano promedio pues, es apolítico. ¿Por qué? Porque su vivencia ha sido llena de injusticia social en todo sentido. O sea, la política, aunque la vean, les parece tan cómico como el Chavo del Ocho. O sea, les vale madre, no entienden nada. O sea, es como dices, ese connubio que han hecho para formar entre las dos televisoras han hecho connubio para formar todo este criterio, ¿no? Sí, porque a final de cuentas es eso, ¿no? Si todavía la situación es de que la televisión, que es la que está teniendo a la gente, digo, bueno, contenida. No quieta, no tranquila, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba viendo una noticia de que había sido la mayor concentración de personas para un acto político en Mexicali. Ajá. Y fue para un evento de Andrés Manuel López Obrador. Sí, que en Tijuana tuvo muchísimos, o sea, fue más de qué. Que fue el hijo de Han Ron, ajá, ¿no? Fue Han Ron, ajá, exactamente, también. Y pues no es gente acarreado, ¿no? Y en ningún medio se mencionó nada. Otra cosa es, te digo, volviendo un poco a esa costumbre ya del hecho, ¿no? De que somos apolíticos, o la mayoría, y también retomando eso, donde nuestros hábitos son normados, ¿no? Por la televisión. O sea, sí hay una programación y sí tiene una incidencia de grande alcance poderosa en este marco del debate contra el partido importantísimo de no sé quién. La verdad sí, pues como que no deberíamos de hacer un boicot, ¿no? Claro, y perdón, por Twitter se estaba llamando el boicot a TV Azteca. Yo personalmente sí lo estoy ejerciendo, no estoy viendo nada de televisión azteca. Tristemente pues me voy a perder Los Simpson en televisión abierta,
Pero bueno, yo quería mencionar que el connubio va más allá de Televisión Azteca y Televisa, porque a mí me tocó ver al reportero del Canal 11 fíjate que ni siquiera el de política, sino era el reportero de deportes, haciendo una larga explicación, una larga perorata sobre por qué el partido era tan importante y no podía ser pospuesto. O sea, una explicación larguísima, súper complicada, argumentación para una cosa y otra, y demostrar que el partido era importantísimo, el partido impostergable. Y tú dices, ¿qué pasó? O sea, y ni siquiera es el de política, es el de deportes, ¿no? Aventándose toda esa justificación, y también, como dice Jorge Saldaña, ¿no? Explicación anticipada, culpa manifiesta. Entonces el connubio va más allá de Televisa, Televisión Azteca, Televisa, TV Azteca, es la televisión completa como un ente, ¿no? O sea, y como dice, la televisión gobierna, ¿no? Jorge Saldaña dice, quien gobierna es la televisión. No, y aquí en México es de los pocos países donde hay dos. O sea, en Coca-Cola Altongo el Alto hay 5, 10, en otros países hay... ¿Cuántas televisoras hay en Estados Unidos? No, y como están segmentadas, sí, realmente sí el gobierno tiene todavía cierta incidencia, pero aquí es innegable, pues, que sí, o sea, incluso esa gobierna. Sí. A unos, ¿no? Lamentablemente para ellos, no, pues, o sea, vemos que no somos muy astutos. Gobierna en el gobierno, no en el gobierno, pero ya no gobierna en las mentes de los ciudadanos. No. Te digo, por ejemplo, yo veo... se está convirtiendo en algo desechable. Sí. Así. La gente ya no confía, o sea, yo veo como mis vecinos mismos, a pesar de todo lo que dice la televisión de que va perdiendo Andrés Manuel, ellos siguen diciendo en las encuestas que tocan a la puerta, yo voy a votar por Andrés Manuel. Bueno, o sea, ya lo tocaste, las encuestas. Tenemos ejemplos mil de que esas son como las calificadoras descalificadas. Las encuestadoras... las descalificadas calificadoras, ¿no? Ajá, o sea, es obvio. Y además a mí me da risa cuando dicen, esta encuesta se les hizo a 580 personas. A 1000 personas. O sea, pero... en un país de 120 millones de mexicanos, que tú le hagas una encuesta telefónica. A 1000, pues a no 1000, es nada, ¿no? O sea, 2000. O sea, pero el efecto que tiene en la televisión es... No, sí. La gente, te lo juro, no se acuerda del número, pero se acuerda quién va en primero, segundo y tercero. Según las encuestas, pero te digo, la gente ya la escucha en la calle. En la tele. Ajá, pero la gente la escuchas en la calle, como dice, según las encuestas. Y ya que te digan el según las encuestas, quiere decir que de a tiro no se la creen todas. Es que no puede ser cuando tú ves, te digo, el metro, tapizados los carteles de Peña Nieto, o sea, con insultos para el PRI, para ese... ¿Hay algo que empezaron a decorar? No, están súper decoradísimos. Bueno, desde que los ponen... Sí, porque incluso es contaminación visual. Sí. Y están, pues, la verdad, unos están entretenidos de leer los decorados, los insultos que le ponen. Pero bueno... Ahí la señora así casi llorando. Le pusieron pinche vieja palera. La señora, hasta la señora le tocó, pobrecita, ¿no? Que no lo hizo por un bote de leche y un tortillerito. Oye, pero también es eso, ¿no? O sea, ya abrazar al galán de galanes. O sea, no te va a coger, te va a gobernar. No, pero mira, la señora gobernándote... Ay, está guapo.
ese señor gobernándonos nos va a coger a todos. Sí. Ese va a ser más cabrón y nos va a coger a todos. Sin bajarnos los pantalones. Pero te digo, Bajarnos los la pantalones. televisión hace que lo pienses como lo noveliza Ujú. la gente así. Sí, pues hasta le pusieron una esposa de telenovela, ¿no? Te digo, más claro. A su esposa, la gaviota. Digo que fue la unión del reino televisivo con el reino político, ¿no? La Es la telericracia. consagración De la telericracia. Ajá. Exacto, como cuando se unen dos reinos. Y casan al príncipe y a la A la princesa, ¿no? Ahí está, ahí está. Lo que pasa es que es una metáfora interesante porque es un ritual. Sí, totalmente. O sea, Digo, sí, porque le dieron a escoger varias. sí. O sea, y se quedó con ella, quién sabe por qué, que hasta la tuvieron que divorciar, pero... El otro No. hasta dicen por ahí que no sabe de qué es su esposa. Ajá, bueno, no lo dimos a él. De algo. De los desertores, digo, pero de los desertores que le daba cuando se la madreaba. Cuando la tenía así. Pero bueno, otra cosa que ha salido en la tele es que en muchos espacios los discanalistas, ¿no?, de política hablan al parejo de todos en el sentido de es que ninguno explica cómo va a lograr sus propuestas, ¿no? Es que ninguno nos dice cómo y nada más hablan y que educación, pero ninguno. Pero hay nos uno dice, que no. sí. Inmediatamente pensé, obviamente sí lo hay, o sea, ya sabemos quién es. Y pues no sé, se me hace un poco interesante cómo, aparte de todo, vienen ese tipo de enunciados, ¿no? Sí, o sea, con para como su candidato no puede hacer eso, entonces meten a todos en el mismo costal, ¿no? De que no dicen cómo le van a hacer, porque el suyo no puede, entonces, ay, ninguno puede, no se quejen del mío. No le tiran al mío lo que ninguno puede, ¿no? No le exijan de más. Cuando si hay uno que verdaderamente está diciendo con pelos y señales de dónde va a sacar cada peso y cada centavo para pagar, financiar todos esos proyectos que él... Que son geoestratégicos. Que son geoestratégicos, ¿no? Pero y que pertenecen al pueblo mexicano. Ajá, y ese, vamos a tener que decirlo, la verdad, es el candidato que sí dice cómo lo va a hacer y es quitando la corrupción y bajando los sueldos de la alta burocracia, que es 1/3 del presupuesto nacional de 1 billón de pesos. No son 3. Por eso, pero 1/3 es 1 billón de pesos, lo que va a lograr recuperar es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que y entre la también, corrupción ¿no? y este millón, son partidos. Es importante decirlo, no es un movimiento ciudadano. Ahí, en este caso, diferente. En este caso, o sea, la estructura. El partido prestó su nombre para las boletas electorales. No es un partido político, tiene otro cuerpo. Pero bueno, vamos a terminar con el programa porque ya nos queda poco tiempo. Y tenemos que terminar con el último tema, que es el asesinato de Regina Martínez. El asesinato de Regina Martínez. Bueno, el asesinato de Regina Martínez es una periodista corresponsal de Proceso en Veracruz, en Jalapa. Se dedicaba a perseguir notas y casos de corrupción. Recientemente también estaba investigando cuestiones de corrupción, pero en el clero. Además estaba investigando corrupción en el clero. Eso también suena fuerte, ¿no? Eso también es muy fuerte, además de perseguir la corrupción en la política y los nexos de la política con el narcotráfico, ¿no? No, pues a mí, bueno, es que lamentablemente en esta realidad mundial, el que uno se entrometa en las entrañas de la bestia, sí te cuesta la vida. Porque, digamos, en el ámbito político, ya hemos visto dentro de los reporteros, ¿no? Muchos casos donde o los balacean o se mueren de formas muy salvajes y la televisión vuelve a hacer saña, etcétera, ¿no? Y bueno, le sumamos que ella ya estaba metida en investigaciones de corrupción dentro del clero,
pues son como dos partes muy sensibles del sistema, ¿no? De oscuro, pues que gobiernan, ¿no? Y pues meterse ahí, yo pienso que sí, tenían toda la razón de, ¿no? El motivo, ella se los dio. A mí me gustaría saber más sobre sus investigaciones, o sea, qué es lo que llegó a escribir, ¿no? Pero bueno, me parece sumamente preocupante porque significa que, como los Twitters, ¿no? O el Facebook, si tú publicas algo que transgrede el interés mórbido, ¿no? Enfermo de algo, en este caso del Estado y del clero, pues eres sujeto de muerte. Eso me parece lo más preocupante. Sí, que denunciar, la libre que denunciar la corrupción sea suficiente motivo para ser asesinado. Pero bueno, es que siendo objetivo siempre ha sido así, ¿no? Sí, porque volvemos a lo mismo como hemos dicho en otros programas, no es que uno, o sea, son las estadísticas, no mienten, ¿no? O sea, es muy común. Y no es porque uno quiera reducir a los muertos a estadísticas, sí, pero que... No, es que luego pueden decir, bueno, y ustedes, pues es que en realidad, ¿no? O sea, sale que los periodistas que se meten a investigar situaciones, así como tú dices, de sensibles, pues les ocurren cosas así, o sea, mueren, o sea, desaparecen o sí, o sea, es decir, no es, desafortunadamente no es una noticia. No, o sea, ocurre demasiado, o sea, es una tragedia, pero ya no es noticia, ¿no? Ya no, o sea, no es algo nuevo, o sea, porque noticia te dice de nuevo. Estadística. Ya es una estadística, ya es muy común. Tantos. Ya son tantos los periodistas, ¿no? Y como dices, ya es normal, o sea, ya se lo busco, o sea, ya dentro de la misma televisión, los mismos medios ya generaron esa sensación de, bueno, pues que ya se metió a eso, ya sabía que podía morir, ¿no? Te digo, incluso hace poco el maestro de la UAMIS Iztapalapa, o sea que igual no era reportero, era un catedrático que hacía una investigación en la frontera sobre el narcotráfico. Entonces, y lo asaltan casualmente, ¿no? Y muere asaltado, supuestamente asaltado. No solamente los periodistas son sujetos de sus reprimendas, ¿no? Sino cualquiera que se mete a investigar por cualquier motivo, no sea por periodismo, por hacer un análisis de un libro histórico, sociológico, no, algún análisis sociológico, psicológico de la situación de violencia en México, si te metes a investigar es un motivo para que te ocurran cosas terribles, ¿no? Eso es muy preocupante y corresponde a un gobierno de terror oscuro e dictatorial, ¿no? Esto ocurre, como dice Ramses, hay estadísticas, ¿no? Nosotros podemos recurrir a las estadísticas en el mundo y ver en dónde ocurren qué tipo de gobiernos tienen los pueblos, los países, cuando ocurren más este tipo de hechos. Son gobiernos militares, dictatoriales, absolutistas, totalitarios, ¿no? Apátridas, totalmente apátridas, porque si tuvieran amor por la patria y respeto por la patria, no matarían a sus connacionales. Para concluir, Rancho, sobre la muerte de Regina. Bueno, para concluir, pienso que lamentablemente, porque bueno, ya tenía bastantes años de... 20 años. 30 años. De carrera, ¿no? Bueno, qué lástima, ¿no? Porque pues se pierde al final de cuentas toda esa experiencia y que ocurra en un país, pues, digamos, las situaciones que estamos en guerra, ¿no? Entonces pues es muy complicado también en situación de guerra, nada más. Ahorita que decías de los reportes, pues ocurre como en países donde la guerra es más declarada como tal, ¿no? O sea, la muerte así a periodistas y todo eso, bueno, donde son guerras abiertas. Ocurre más o menos similar de esa manera, ¿no? También, o sea, no solamente en países dictatoriales, sino también donde hay guerras. Luis, para concluir sobre Regina. Pues que sí hay como una intención por acallar la crítica hacia el sistema actual en todos los países.
y sobre todo que no existe la libertad de expresión, ¿no? Buscar información de forma airada es como comprometer la vida, ¿no? Ya no como metáfora, sino como un hecho en México y a lo mejor en muchas partes. Y eso no puede llamarse libertad de expresión. Sí. Pero bueno, se nos termina el tiempo, vamos a tener que hacer una pequeña pausa Illuminati para regresar con el último bloque y nuestras últimas dos secciones, que sí son al azar. Bien, un momento y regresamos.